Hola a todos, los saluda Julio Solano de cursos Grow Up Data Analytics y el día de hoy vamos a hablar un poco del uso de variables en funciones DAX. Las variables las podemos ver como cálculos temporales, ya sean tablas o medidas que realizamos dentro de otra medida. Vamos a nuestro ejemplo para explicarlo con más detalle. Primero vamos a explicar rápidamente acá con la página de referencia de Microsoft algunas de las ventajas que nos ofrecen las funciones DAX. Dentro de ellas mejorar el rendimiento, la legibilidad, simplificar la depuración para buscar errores y reducir la complejidad. Ok, entonces por ejemplo tenemos acá una función DAX básica donde no estamos utilizando ningún cálculo predeterminado, por ejemplo en este caso para crear el resultado del año anterior. Estamos comparando las ventas de un año contra las ventas del año anterior y dividiéndolas contra el resultado del año anterior. O sea, es un porcentaje de crecimiento lo que estamos sacando. Ok, si nosotros lo hacemos con una variable, esa variable nos va a ayudar muchísimo en el desempeño, reduciendo, como lo indica acá, más o menos, la mitad del tiempo de consulta. ¿Okay? Entonces, una de las ventajas importantes que nos ofrecen las funciones DAX o las variables dentro de funciones DAX que nos ayudan a mejorar el rendimiento. Por supuesto, son más legibles. Es más fácil entender esta fórmula que está acá, donde entiendo que las ventas las estoy restando del... o a las ventas las estoy restando las ventas del año anterior, dividiéndolas entre las ventas del año anterior, que verlo como estaba originalmente acá, con tanto calculate o parallel period, etc. ¿Ok? También va a simplificar la depuración. Si tengo algún error, es mucho más fácil buscar el error en una variable en particular, en una línea en particular, que buscarlo en general en una sola función, una sola medida. Y por supuesto ayuda a reducir la complejidad, ya que permite hacer ciertos tipos de cálculos en los que antes nos teníamos que complicar bastante con la creación de tablas intermedias, por ejemplo. Veámoslo con los datos en Power BI. Por acá tenemos un ejemplo muy sencillo, simplemente para la explicación. Tenemos una tabla de facturas donde tenemos el nombre del cliente y el total facturado. Una tabla muy sencilla, pero imaginen que aquí podríamos tener cierta cantidad de datos como fecha, qué productos le vendimos, en qué categorías de producto, etc. ¿Ok? Y acá vamos a ir haciendo este ejemplo paso a paso. Por ejemplo, si yo quiero una tabla que me agrupe, aquí son los datos originales, vean, tabla original, aquí tengo el cliente y el total del facturado. Si yo quiero una tabla que me agrupe por cliente, podría hacerlo acá, por ejemplo, con esta tabla resumen. Esta tabla resumen, vean el icono que es diferente, fue una tabla creada a partir de, si quieren lo pueden hacer desde el menú modelado con nueva tabla, a partir de esta fórmula. Ok, es un resumen, una función summarize que hemos visto en otros videos y le estamos diciendo que tome la tabla original, la tabla facturas y que nos deje solo la columna cliente. Y además vamos a hacer una nueva columna que le estamos llamando total facturado, que es la suma de la columna total facturado que teníamos por acá. Ok, si yo voy a la vista datos a ver esta tabla resumen, tengo esta tabla mucho más pequeña donde tengo solo 4 clientes el total facturado. Ok, esa es parte del ejemplo. ¿Qué pasa si quiero ahora solo una tabla para cliente 1 y cliente 4? Digamos que la vamos a filtrar. Entonces aquí estoy haciendo otra tabla, que es otro extracto de la tabla resumen que habíamos hecho antes, por ejemplo. Ok, estamos pidiendo acá que nos haga un resumen, es un filtro, tomando la tabla resumen, y de la tabla resumen nos vamos a dejar solo el cliente cuando sea igual a cliente 1 o cuando ese cliente sea igual a cliente 4. Ok, y lo colocamos acá. Y finalmente, si quiero saber cuánto suman estos dos valores de cliente 1 y cliente 4 ya resumidos, los puedo colocar, por ejemplo, en una tarjeta, que básicamente es lo que estamos haciendo acá, trayendo el campo del total facturado, ¿ok? De esta tabla filtrada. Ahora, en este ejemplo hicimos 3 tablas, o necesitamos 3 tablas para llegar al final a este resultado en una tarjeta. ¿Ok? Por supuesto, hay muchas formas en que lo podemos hacer. Veamos cómo lo podríamos haber hecho con una variable o con el uso de varias variables. ¿Ok? Como les adelantaba, esto lo podemos hacer de otras formas, incluso más sencillas, pero aquí lo que queremos hacer es explicar el uso de variables. ¿Ok? Para eso sí nos va a servir muy bien este ejemplo. Entonces, ven que acá estamos utilizando la expresión var. Var, entonces, es ese cálculo de variables, esa variable temporal que vamos a utilizar acá, que funciona solo dentro de esta medida donde yo la estoy creando. Ok, la variable le estamos llamando guión bajo tabla resumen. Puede ser el nombre que ustedes quieran, pero no pueden dejar espacios. Ok, y con estas variables ustedes pueden crear como si fueran nuevas medidas o como si fueran nuevas tablas. En este caso estamos creando una tabla.
estamos haciendo un resumen de la tabla facturas, ¿ok? Lo que teníamos por acá, de la tabla facturas, dejándonos la columna cliente, ¿ok? Y una nueva columna que se llama total facturado, que es la suma del total facturado de esta tabla facturas. Básicamente, esto es lo mismo que habíamos hecho antes acá para crear una nueva tabla, solo que esta tabla la estamos creando dentro de esta medida, ¿ok? Ventajas, que esto nos ahorraría la necesidad de estar creando tablas intermedias para después hacer un resumen o hacer un filtrado. Una variable por sí misma no sirve para nada más. Ok, si yo dejo este cálculo hasta acá, hasta esta línea 6 que tenemos hasta el momento, esto no nos serviría de momento para nada. Ok, ahora estamos agregando una segunda variable. Le estamos llamando a esta variable siempre con la expresión var, no es una función var, simplemente lo escribimos, no lo vamos a buscar. Cuando lo estamos creando, no vamos a buscarlo acá, simplemente lo vamos a escribir var. El nombre, en este caso estamos creando una nueva tabla, también tabla filtrada. Y vean que esta tabla está haciendo uso de la variable anterior. ¿Ok? Está haciendo un filtro de la tabla anterior. ¿Ok? Y a ese filtro le está pidiendo que nos deje solo lo que sea de cliente 1 o que sea de cliente 4. ¿Ok? Y nada más. Esta variable, de momento, si dejáramos la fórmula hasta acá, y permítame para cortar esto, ¿qué pasa si le doy enter? Me va a dar un error. Que estas variables por sí solas no hacen nada, no hacen ningún tipo de cálculo que sea funcional para nosotros. Ok, entonces no se extrañen cuando hacen una variable y presionan enter y que les vaya a dar un error. Aquí finalmente estamos haciendo una última variable que es una suma. Está dirigiéndose a esta tabla y ven que está reutilizando la variable anterior a esta que teníamos. Ya teníamos tabla resumen que la habíamos utilizado para resumir la tabla original, luego tabla filtrada para dejarnos solo 2 clientes, y esta última para decirle que esa tabla filtrada no sume lo que está en esta columna que hicimos por acá. Bueno, que hicimos incluso desde la primera variable que se llamaba total facturado. ¿Ok? De igual forma, esta variable, si la dejamos hasta ahí, me va a dar un error. Para que las variables funcionen, nosotros tenemos que declarar una expresión que se llama return. ¿Ok? Y después de return ya podemos utilizar las variables. Voy a hacer clic acá al enter o shift enter si están dejando sangría. Y entonces aquí ustedes pueden reutilizar las diferentes variables. Si yo aquí coloco guión bajo, vean que me aparecen las 3 variables que hicimos antes. Estas variables aparecen con el símbolo XY, tabla resumen, tabla filtrada y la variable suma. ¿Ok? Estas dos no las voy a utilizar porque eran tablas. Esta última que estoy utilizando acá es el resultado de un cálculo, el resultado de sumar una columna de esta tabla que tenía por acá. Y presionamos, ahora sí, finalmente presionamos enter. Que ustedes probablemente me dirán, bueno Julio, pero eso lo pude haber hecho mucho más fácil con un cálculo y que me sumara este resultado del cliente 1 o cliente 4. Sí, efectivamente hay muchas formas de hacerlo, en este caso simplemente lo estamos utilizando para explicar cómo con variables podemos ir creando tablas intermedias que después otras variables las pueden seguir utilizando, en este caso para crear otra tabla más que dependía de esta primera, para finalmente terminar en un cálculo. ¿Okay? Esto es mucho más eficiente que hacer las tablas intermedias acá por fuera y luego venir a utilizarlas en una tarjeta. ¿Okay? Aquí de una vez estamos llegando al resultado. Ok, es un ejemplo más de variables, los hemos utilizado ya en varios ejemplos anteriores y recuerden entonces los beneficios que nos proporcionan, ¿verdad? No solo son mejores en cuanto al rendimiento, sino que nos permiten mayor legibilidad, encontrar errores y también hay muchas cosas que son más fáciles de reproducir con variables. Ok, bueno, espero que les vaya a servir el uso de variables, empiecen a implementarlo en sus proyectos para que empiecen a ganar estos beneficios y sean cada vez más legibles, se ven más profesionales también sus fórmulas. Ok, los invito a unirse al canal de YouTube, activar las notificaciones y se despide ustedes Julio Solano, esperando verlos próximamente acá en el canal, en uno de nuestros cursos o en una de nuestras charlas. Nos vemos, hasta luego.